Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a esta tarde. Vamos a platicar un poquito acerca de un universo, bien nos decía Gerardo hace un ratito, tal vez estigmatizado, porque no lo conocemos a fondo. Hoy vamos a hablar con un escritor, Gerardo Pérez Cermeño, de telenovelas. Vamos a profundizar, vamos a hablar de realidades sociales, vamos a entender de la mano de quien traza estas historias qué es lo que realmente sucede en estos guiones para que nuestra perspectiva se amplíe y conozcamos desde esta pluma qué es lo que se realiza en los medios audiovisuales. Gerardo, bienvenido. Es un Mil placer tenerte aquí gracias. con nosotros. No, mil gracias a ustedes por la invitación. Me apasiona hablar de esto, pues es el medio en el que me desenvuelvo, del que como, en el que trabajo. Y realmente creo que las telenovelas, como lo comentaba antes, pues han sido estigmatizadas durante muchos años, ¿no? Siempre se les ha eh, eh, clasificado como un contenido que puede ser chatarra, un contenido que no tiene profundidad, que no tiene pues la capacidad de comunicar cosas interesantes, simplemente historias de amor, cuando en realidad las telenovelas van más allá de eso, van más allá de una historia de amor, y lo hemos comprobado recientemente nosotros con dos historias que hemos escrito y que se han estrenado ya con mucho éxito, que han sido Vencer el miedo y Vencer el desamor. Gerardo, para empezar esta hermosa plática, porque creo que es muy interesante, como tú bien dices, quitar el estigma. Ujú. Desgraciadamente, yo creo que hemos perdido esta capacidad de asombro, porque tú lo sabrás, tú no lo podrás decir plenamente. México es uno de los países con mayor producción, con mayor poder de convencimiento, con mayor persuasión en el tema de las telenovelas. Pero me gustaría preguntarte, ¿cómo te inicias, Gerardo, en este mundo de como escritor audiovisual, pero especializado netamente en las telenovelas, para empezar a agarrar hilo en nuestra conversación? ¿Cómo Ah, inicias? mira, pues esto empezó desde que yo era niño, o sea, a mí las telenovelas siempre me gustaron desde niño. Por fortuna nunca tuve la restricción de no poderlas ver como le pasa a mucha gente, que los papás les dicen, no, no puedes ver eso porque eso es para adultos o eso no sirve, eso no funciona. La verdad es que nunca tuve restricción respecto a eso. Y ahí ya cuando yo tenía como 18 años, cuando estaba pensando que iba a estudiar, pues siempre el cine y la televisión fueron fundamentales en mi vida, fundamentales. Y me enteré que había un concurso para una escuela de escritores en Televisa. Yo estaba recién salido de la prepa y mandé un guión dentro de lo que cabe un guión como yo lo imaginaba para concursar, y pues no, no me quedé. Y entonces la vida me condujo hacia el cine. Allá trabajé 15 años, y cuando hace prácticamente 11 años, en 2010, cuando decidí darme un break en el mundo del cine, porque no estaba logrando, ya había logrado muchas cosas en el área de la distribución, pero no en el área creativa, que era por lo que yo había llegado a esto. Yo siempre había querido escribir y dirigir, pero me había ido hacia la distribución de películas, donde te digo, trabajé 15 años. De pronto me fui un tiempo a Canadá a perfeccionar el inglés, y ahí, curiosamente, tan lejos de México, yo revisaba lo que estaba pasando en la televisión y en el cine todo el tiempo. Y en un foro de telenovelas me entero que la Universidad Iberoamericana y Televisa se habían conjuntado para crear un diplomado de escritores, una vez más, como ya hace muchos años había pasado. Entonces me inscribí, bueno, más bien leí la convocatoria, me inscribí en dicha convocatoria, y tuve la fortuna de ser uno de los elegidos de esa segunda generación del diplomado, en donde yo estudié 2 años, porque la especialización básicamente era en guión de telenovela, eh, eh, que prácticamente era como una maestría por la duración y por la cantidad de horas que se estudiaban. Saliendo de ahí, bueno, a punto de salir, en 2012, surge la oportunidad de que Giselle González y Roberto Gómez Fernández, productores de Televisa, estaban buscando a alguien del diplomado para que se entrara en su equipo
para trabajar en una nueva telenovela. Nos hicieron la prueba a mí y a 2 compañeras y por fortuna yo me quedé. Esa fue mi primer telenovela antes de terminar el diplomado, pues, estaba como a 2 meses de acabar. Me dieron chance de entrar a la telenovela, tanto por parte del diplomado y obviamente la producción me dio chance de acabar la escuela. Y entré como editor literario, no como escritor, que el editor literario es una función dentro de este mundo de la telenovela, que básicamente es como los ojos de los escritores, porque tienes que saber qué está pasando, quién sabe qué secretos, quién sabe ya lo que sucedió ayer, quién sabe lo que sucederá mañana, en qué set se pueden hacer las cosas, a qué personajes van por capítulo, etcétera. Son muchas cosas las que el editor literario obviamente a revisar que no haya dedazos, faltas de ortografía, etcétera, y entregar un capítulo muy limpio a la producción, que es la versión final del capítulo. Y bueno, esa fue la primer telenovela que hice, que se llamó Cachito de Cielo. Y así llegué con esa historia, con una telenovela que protagonizó Pedro Fernández Fersón y Maite Perroni. Y fue una telenovela que fue para mí como la tesis del diplomado, ¿sabes? Porque es una telenovela que empezó de un modo con una historia muy ligera, un melodrama muy ligero, más bien cómico, con ciertas reminiscencias al cielo puede esperar. Y de pronto, pues la historia no funcionó como todo el mundo pensaría que iba a funcionar y se cambiaron muchas cosas, se fueron escritores, llegaron otros escritores. La jefa de escritores de esa telenovela, a quien admiro y respeto profundamente, que se llama Aida Guajardo, siguió hasta el final. Fuimos los únicos 2 que empezamos y que llegamos hasta el final. Y pues aprendí muchas cosas en esa telenovela, muchísimas. Y aunque no haya sido quizá un gran éxito, para mí es una historia muy importante, ¿no? Claro, pues es tu tesis. Entonces, Exactamente. claro, ¿cómo no iba a ser maravillosa toda esta transición, todo este mundo? Gerardo, cuéntanos, ya obviamente insertado en este mercado, en este universo, pues como tú lo acabas de decir, ¿no? Escribir telenovelas a final de cuentas, yo creo que es tener los famosos plot points, hablando de escritura, los puntos de giro a todo galope, ¿no? En todo momento. ¿Cómo se escribe para televisión? Híjole, pues es que mira, por fortuna he estado en diversos equipos Sí. hasta prácticamente 2016, 2015, 2016, que ya llevo 5 años trabajando con Rocío Campo y con el mismo equipo de escritores. Y básicamente, digamos, hablaré de esta última experiencia que es la más cercana y que es con la que más a gusto me he sentido y con la que soy muy feliz porque pues con mis compañeros tenemos un entendimiento y un acercamiento eh, muy padre, ¿no? Hemos logrado formar un equipo que está muy bien ensamblado, que eso es complicado en la televisión por los ritmos a los que se escribe, ¿no? Es muy diferente al cine o al teatro, porque pues en la televisión siempre debes ir muy rápido, ya urgen los capítulos para ayer, pero debe de estar bien estructurado, pero debe de estar bien contado, son muchas cosas. Entonces, básicamente como trabajamos en ese equipo que a mí te decía, me gusta mucho, hay un jefe de escritores, que en este caso es Pedro Armando Rodríguez, Sí. y él es quien lleva como toda la estructura. Y sobre todo voy a hablar porque esas telenovelas últimas que hemos hecho han sido originales las 3, no son remakes de ninguna, ¿no? Entonces, primero se hace una Biblia en la que está una sinopsis corta, una sinopsis larga, un perfil de personajes y una macroescaleta. La macroescaleta básicamente es qué va a pasar en los 80 capítulos que vamos a escribir, 90 los que vayan a hacer. Cuáles son precisamente los puntos, los golpes dramáticos que va a haber por semana, Sí. a dónde vamos a llegar cada semana para estar contando esa historia. Y ya cuando tenemos esta Biblia armada, esta Biblia autorizada, pues empezamos a lanzar capítulos. En este caso, como trabajamos, es que Pedro decide cómo va el rumbo del capítulo, lo pelotea con alguno de nosotros, en este caso y en esta última telenovela es conmigo, cuando requiere que se pelotee, pues cuando no, ya él tiene como muy claro el mapa de ese capítulo.
yo le ayudo a completar cómo van a quedar esas escenas en la escaleta, estoy hablando. Y ¿Sí? ya que está formada esa escaleta, se manda a mis compañeros, que son los que terminan por dialogar, ¿no? Que es la otra parte importantísima de este proceso. Que cada personaje tenga una voz, que tenga un modo de hablar, que no hablen todos igual, porque en la realidad nadie hablamos igual, ¿no? Claro, Es que exista que algún personaje tenga una muletilla o que diga una cosa que no debe de decir y que otro personaje no pueda repetir. Entonces, básicamente así es como ya se forma el capítulo y ya una vez que está eso se manda a edición literaria, que es quien lo termina de limpiar, de corregir si hay alguna cosa por ahí, de ponerle flashbacks si es que se necesita poner ahí un flashback, etcétera, y eso ya se manda a producción. Entonces, básicamente es un trabajo, en ese caso, o en este equipo, pues un trabajo de mucha colaboración en el que estamos todos conectados, porque aparte hay una parte interesantísima que se me olvidó comentar. Cada uno de mis compañeros tiene una línea argumental que le toca a él, ¿no? Digamos, una compañera lleva a la protagonista, el otro compañero lleva al villano, el otro compañero lleva una subtrama importante, más o menos así. Entonces, digamos que hay una escena donde está la prota y el villano. Entonces, esa escena, pues es más importante que la protagonista hable. Entonces lo empieza mi compañera que lleva a la protagonista, pero luego se la manda al que lleva el villano con el fin de que él le dé el toquecito de cómo habla el villano. Y eso nosotros le llamamos limonadas. Entonces, los capítulos tienen muchas limonadas en este equipo, porque así todos los personajes no te dejan de hablar como deben de hablar. Y eso lo ha hecho, yo creo y estoy seguro de que ha enriquecido cada uno de los libretos que hemos hecho con este método que se le ocurrió a Pedro y que ha funcionado muy bien para tener capítulos muy, de verdad, muy bien dialogados y muy bien estructurados y que no pierdan la esencia capítulo a capítulo, porque luego tú puedes ver historias al aire que en realidad dices, ay, pero ¿por qué ahora habla tan diferente sí, este personaje? Si sí, 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 nunca sí, no sí, decía eso. Y nuestros capítulos sí, en ese sentido, están como muy blindados. sí, correcto. Digo, le pasó a una serie de Disney Plus, a Ajá. WandaVision, que fue la Mm, primera crítica que hicieron. Decían, oye, pues esta chica nació en una región determinada, los Balcanes, la guerra, etcétera, ¿por qué no habla con su acento natural, no? Y que fue toda una discusión y sí, que los escritores tuvieron ahí en uno de los capítulos posteriores hacer como una justifica. acentuación Sí, para justificar exactamente. Cosa que no pasa en la telenovela mexicana. Lo que tú dices, creo que es muy cierto, es muy orgánica, sí. ¿no? Y al ser muy orgánica, pues de repente nosotros disfrutamos, nosotros Pues nos estás cortando un poquito. la hola, Gerardo, Gerardo. Sí, sí, ahí ya te hago. Ah, le editamos, ¿eh? No hay ningún problema. Gerardo, algo que te quería preguntar. Sí, Un escritor, se cortó, ¿verdad? A ver, creo que ahí estoy, ¿me escuchan? ahí estás mejor. Sí, Ahí sí. bendita red. Le hemos tenido que generar una paciencia a estas cosas que, bueno, antes no la hubiéramos tenido. Gerardo, Ujú. pregunta, ¿cómo trabaja un escritor audiovisual, un escritor de telenovelas, el impacto social? Hablemos de esa Mira, cuestión. Sí. nosotros pasó que cuando terminamos una telenovela que fue muy exitosa que se llamaba La doble vida de Estela Carrillo, en donde ya habló de migración, se habló de trata de personas, se habló de negocios ilícitos dentro de la música regional mexicana, que ya eran temas mucho más cercanos a la realidad y aunque había una historia de amor muy importante dentro
de esta telenovela, pues estaban todos esos temas alrededor y que le daban mucha forma a la historia. Entonces, en ese momento apareció una organización sin fines de lucro que se llama PMC, Population Media Center, que son una organización que se encarga de hacer historias, ya sea en radionovelas o en telenovelas o en series, en diversas partes del mundo, en países en vías de desarrollo, donde utilizan, curiosamente, un método que nació en Televisa, que fue el método de Miguel Sabido, que Miguel Sabido en los 70, 80 hizo telenovelas didácticas que tuvieron mucho impacto en México. Entonces, esta organización retomó el modelo de Miguel Sabido y lo aplicó a estas historias que hacía alrededor del mundo y llegaron a México con la idea de hacer una telenovela con mensaje social responsable que tocara temas específicos. Entonces nos dieron ellos primero hicieron una investigación muy grande en todo el país, bueno, no en todo el país, en 4 ciudades importantes, donde sacaron qué temas emergentes eran importantes para cierto sector de la sociedad en México. Y de ahí salieron 4 temas que eran el debut sexual prematuro, las enfermedades de transmisión sexual, el embarazo no planeado, eran esos 3 temas, y un cuarto que salió, que se asomó muchísimo, era el asunto del narcomenudeo. Entonces, con esos 4 temas, nos dieron un taller, ellos querían que Rosy, bueno, que Televisa y obviamente que Rocío Campo produjera esta historia, y nos dieron un taller al equipo para explicarnos cómo manejaban ellos esos temas de impacto social en una telenovela o en una radionovela como ellos lo habían hecho. Entonces tomamos ese taller en donde aprendimos muchísimo, y a Rosy siempre le ha gustado mucho que las historias que se hagan tengan una investigación muy, muy importante, ¿no? Dentro de lo que vamos a hablar, que realmente hablemos con verosimilitud y no y nos inventemos cosas, ¿no? Entonces, ya que tomamos el taller y ya que se iba a hacer esta historia, bueno, entonces ya nosotros empezamos a acudir a las sesiones de grupo, a la investigación, a enterar exactamente de cómo y de qué íbamos a hablar, y evidentemente a conocer lenguaje, conocer más de cerca lo que estos chavitos pensaban de las edades que estaban haciendo investigación, etcétera. Y de ahí formamos una historia original que se llamaba En el lugar de siempre, que después se convertiría en Vencer el miedo. Y Vencer el miedo trató eso, y le aumentamos otros temas que eran interesantes, como era el acoso sexual, la violencia intrafamiliar, y cada una de esas 4 mujeres de una misma familia comenzaron a tomar forma. Entonces, digamos que primero nacieron los temas, luego los personajes que iban a calzar estos temas, y luego ya la historia base. Y así empezamos a trabajar con esta telenovela, que fue muy cortita, apenas tuvo 47 capítulos, que quiere decir Sí, que fue estuvo 2 cortita. meses y medio al Sí. aire. Es muy, muy chiquita, pero que tuvo una repercusión y un éxito muy grande. Y esto que te comento se midió, o sea, la organización PMC hizo una medición que recibió, que alcanzó a 41, 40, es que no sé exactamente los números, por aquí los tengo, pero alcanzó y tuvo un alcance muy, muy grande, y se puso una línea de ayuda donde la gente habló, se recibieron llamadas, la gente preguntaba dónde puedo acudir, hubo organizaciones que apoyaron todo esto, y nos dimos cuenta de la enorme repercusión que tenía este mensaje social verosímil, contundente, Sí. real, investigado con la gente, y que esta audiencia que tenemos en todo el país, pues sí quería saber más o vivía esta situación, y se sentía reflejado en la historia, y quería pues que ser ayudado.
o Sí, ayudada, sí, ¿no? sí. Como es el caso. Entonces, pues bueno, esto dio pauta a que creáramos una nueva, que se hiciera lo que ahora llamamos una saga, Sí, que era hacer una nueva historia en el que personajes de la primera brincaran sin ser una segunda parte, sin sí, ser una continuación, que hubiera personajes de la primera que brincaran a la segunda y formar otra vez, ya Televisa solo, sin PMC, que tenía otros proyectos, nosotros seguimos con esto y así nació Vencer el Desamor. Ahora eran de nuevo 4 mujeres, que ya se creó como un concepto, ya lo teníamos como pues muy, muy conocido, ya habituado, sí, probado, ¿sí? 4 mujeres, ahora que no tenían nada que ver entre sí, terminan por razones del destino viviendo en la misma casa, bajo el mismo techo, y las 4 han sido de cierto modo abandonadas por el hombre que tenían al lado y tienen que aprender ahora que juntas y encontrando la sororidad, pues van a poder vencer el desamor, obviamente, y los problemas que se les van generando. Y de nuevo se hizo una investigación ya de nosotros, en donde volvimos a investigar qué temas eran interesantes. Salió la sororidad, perdón, salió la viudez, salió un asunto interesantísimo y padrísimo que fue una madre con un hijo con una discapacidad, cómo ok, vive una mujer con esto, cómo sí, el 80% de las personas que tienen un hijo así son abandonadas por el padre se hace a un lado. sí, Hablamos también del estupro, de cómo un adolescente, por usos y costumbres en su pueblo, puede ver normal que un hombre que le dobla la edad quiera casarse con ella. Entonces, de nuevo, teníamos ya los temas y fuimos formando un nuevo entramado, una nueva historia que volvió a tener muchísimo impacto. Esta fue un poco más larga, esta tuvo 85 capítulos, y fue, pues, este año ha sido la telenovela más vista en lo que va del año en audiencia, a nivel nacional. En Estados Unidos le fue increíblemente bien, rompió récords. sí, El sí, sí, capítulo final de Vencer el Desamor, me encanta decirlo, no porque sea nuestra o porque la hayamos escrito, sino porque es bien importante que ese mensaje social haya llegado a tanta gente, ¿sabes? Y en Estados Unidos, sí, el último capítulo logró tener más audiencia que hasta los canales gringos. O sea, Univision con Vencer el Desamor superó a ABC, a NBC, a CBS, a todos estos canales. Entonces nos hemos dado cuenta que esta telenovela con una carga social importante, como ya decía yo antes, con un mensaje claro, contundente, estudiado, investigado y verosímil, sí está repercutiendo en la audiencia que no solamente quiere ver la historia de amor, porque ahí está, nosotros no hemos roto con el esquema de la telenovela, del melodrama, lo respetamos mucho, o sea, incluso usamos elementos de melodrama clásico, en Vencer el Desamor hubo unos gemelos, uno bueno y uno malo, que se intercambiaban y que se ha visto en muchas telenovelas, pero el chiste era ver cómo lo manejábamos, cómo le dábamos esa vueltita para que no se sintiera viejo o ya visto y que le sirviera a la historia, ¿no? Entonces teníamos una historia de amor quizás sí, está prohibida en Vencer el Desamor, que era la historia de amor entre una mujer que la abandona el hombre y termina enamorándose del hermano de este hombre que es su cuñado, ¿no? sí. Y pues eso hacía ruido, pero estaba pues bien contado y justificado que se pudieran enamorar estos dos personajes. Y con esto dio origen a una tercera entrega que próximamente se va a estrenar, que se llama Vencer el Pasado, que ahora habla sobre el asunto de las redes sociales, de los medios digitales, de cómo le puedes acabar la reputación a una persona en 3 segundos por publicar algo en una red Sí. social, ¿no? Entonces, básicamente es como hemos encontrado que este asunto de un mensaje social sí cabe en una telenovela, sí la Claro. gente lo quiere ver, sí la gente lo agradece y sí hay una respuesta positiva a esto. Fíjate que ahorita que lo estás diciendo, no pude evitar googlear un poquito esta parte de lo que estamos platicando, de vencer el desamor.
Y bueno, pues las notas que nos arroja como 2020 es que estamos hablando que casi 5 millones de usuarios, al 94% les gustó el programa. Pero lo más interesante que veo en esta repercusión de lo social, porque aparte está calificada con un 4.7 de 5, que es un proyecto latinoamericano, es decir, es una escritura, es una estructura que si bien, yo es una de las siguientes preguntas que te voy a hacer más, porque me interesa, ahora sí que preguntárselo al creador más que al realizador. Eh, los comentarios son muy interesantes porque son comentarios de diferentes países en donde la gente dice, me encanta, ahí tenemos uno que dice, me encanta desde Perú, distrito de Olmos, la vemos todos los días, de lunes a viernes, me enamora cada escena, vemos comentarios que dicen me reflejo, y obviamente pues aquí está, también está vencer el miedo, ¿no? Que también tenía, hace rato compartías, ¿sí? 41 puntos rating, es decir, una dimensión muy, muy interesante. Además de que, bueno, y hacia allá va mi segunda pregunta, mi siguiente pregunta, Gerard, ya no es la segunda, pues un elencazo. La verdad, Sí. ¿qué le pasa al escritor audiovisual, al escritor de telenovela, cuando no solamente ve realizado su trabajo? Vamos a pensar, tú estás armando a un personaje. Vamos a tomar de vencer el amor a Álvaro Falcón, que a lo mejor tú lo encontraste, tú lo construiste, tú lo determinas, y de repente ya en la realización te enteras que es David Cepeda, ¿no? Quien lo va a representar, o a Olga Collado con Altair Jarabo, o sea, no sé. ¿Cuál es la experiencia que vive el escritor cuando ve a sus personajes materializados ya con un elenco, pues podríamos decir, sin temor a dudas, de primera línea, ¿no? De lo que tenemos como talentos histriónicos en México. ¿Cuál es la experiencia Fíjate que que vives? Sí, lo que pasó o pasa con todas las historias es que uno siempre, este, aprende a no ponerle cara, ¿no? Hasta que sí, sabes quién va a sí, ser, sí, ¿no? claro. Y cuando ya le pones la cara es más padre porque pues ya sabes qué va a pasar, ¿no? Y con David Cepeda en específico, lo que había pasado es que ya habíamos trabajado previamente con él, había hecho La doble vida de Estela Carrillo en un personaje muy padre que se llama Ryan Cabrera, que era un personaje súper fuerte y era un norteño y dueño de una disquera, y Álvaro Falcón era completamente diferente. Un arquitecto menospreciado por la esposa que vivía depresión masculina, que fue un tema interesantísimo que se me olvidó mencionar antes, que tocamos también en esa historia, porque generalmente la depresión no se toca o no se habla o la gente no la ve como una enfermedad y la salud Sí. mental es importantísima, ¿no? Entonces con el personaje de David, con Álvaro Falcón, se tocaba esto y para mí fue una sorpresa ver el desarrollo del personaje porque efectivamente, pues David es un hombre fuerte, galán, con una presencia importante y aquí se tenía que ver disminuido y logró entender y darle esa forma al personaje que necesitaba. Y yo soy muy clavado, honestamente, de ver en las redes día a día, cuando se está pasando el capítulo, qué está comentando la gente. O sea, me interesa mucho vivirlo y sentirlo, ¿no? Porque pues, una cosa que aprendí en la escuela es que si los capítulos cuando se escriben y tú los lees no te emocionan a ti, pues no le van a emocionar tampoco a la audiencia, ¿no? Entonces, Claro. tú ya sabes, ¿no? El capítulo 43 pasa esto, Álvaro le va a pasar esto, y tú ya lo estás viendo realizado y puesto en escena, y lo que más quieres es ver que la gente se emociona con lo que sabes que va a emocionarle o que le va a enojar también, o que le va a dar felicidad o que le va a entristecer. Entonces hemos tenido la fortuna de que sí pasaba, sí resultaba, ¿no? Y otro personaje que mencionabas que era Olga, pues Olga es un personaje muy complejo. Empieza siendo lo que parecería una villana, pero en realidad no es una mujer de estas malas de ñaca ñaca, ¿no? Sino un personaje más real. Dos segundos. Este, dos segundos. Es un personaje Con mucho más calma. real. Y fue muy padre también cómo la gente a Olga primero la odió y después la entendió.
Este, y después hay un personaje que es muy interesante de analizar y de ver, que es el de Bárbara Falcón, que era Daniela Romo. Es lo que sí, es lo que te iba a decir, Doña Bárbara Doña Falcón. Bárbara Falcón, que Daniela lo interpretó increíblemente bien. A Daniela fue una opción que en algún momento, como esta historia se empezó a planear antes de la pandemia, todavía nos reuníamos en juntas y lo platicamos, que pues sería un personaje ideal para alguien como Daniela Romo. Sí, Y claro. bueno, todos quedamos muy satisfechos del resultado, en general de todo el elenco, pero en específico el personaje de ella era demasiado complejo porque era demasiado humano. No era un personaje Sí, facetado, no era un personaje como muy cuadrado, sino que era un personaje que podías amar y podías odiar, pero en un segundo, porque tenía unas reacciones muy viscerales, muy locas, muy fuertes, y creo que al final es un personaje que se le quedó muchísimo a la gente, que la gente, yo leí en redes sí. sociales que dirían, ay, maldita Bárbara, y después la entendían y luego sufrían con ella, y pues esa es una satisfacción enorme para uno como escritor, ver que la gente reacciona, Claro, disfruta y vive a los personajes y se refleja en ellos. A mí había quien me comentaba alguna vez, a Bárbara tú la debes de conocer porque es igualita a no sé quiéncita, o se parece a mi suegra, o se parece a mi hermano, o se parece a no sé quién. Eso, eso da satisfacción porque dices, "Bueno, logramos que el personaje, más que un personaje, se acerque a ser humano, a tener esas claro. reacciones que tenemos la gente común y corriente, ¿no? Bueno, pues es un gran personaje, lo mismo que Lino Ferrer, que era el villano principal de la historia, que es un villano Sí, tremendo, terrible, un violador serial, que también creo que se quedará mucho tiempo la presencia, en la mente del público, perdón, su presencia, porque sí, empezó interpretando a Leonardo Daniel, que lamentablemente se enfermó sí, de COVID a media historia, y sí. lo reemplazó Marco Treviño, ambos excelentes Marco actores. Treviño. Ajá, pero Sí, curiosamente, Marco Treviño le dio otro giro al personaje, lo otro vistió matiz. todo, Sí, otro matiz exactamente, y creo, hizo una creación tremenda de Lino Ferrer que hasta la gente le daba miedo, o sea, porque de verdad decía, este hombre existe y es de esos locos que andan ahí sueltos, y al final creo que esta historia, lo mismo que el miedo, y espero que el pasado también, siento que funcionan por eso, porque la gente se ve, se refleja, o ve a alguien que conoce, sí, o siente que esa persona podría ser su vecina, su vecino, o le ha pasado a alguien cercano, porque estas historias, para tener este mensaje social muy bien cobijado, está prácticamente blindada por vivencias de todo mundo que hemos conocido a no sé quién que le pasó algo así, y que le pasó esta otra cosa, y vamos alimentando la historia con esas situaciones más reales, ¿no? Yo no critico la telenovela clásica porque a mí me gusta la telenovela. No me avergüenza escribir telenovelas, ni verlas, ni ser claro. de ellas, ¿no? Y a mí hay veces que yo veo telenovelas viejas, las veo en Blim, nunca dejo de verlas, nunca dejo de ver series, nunca dejo de ver cine porque es la materia prima con la que uno trabaja, pero veo esas situaciones y sé que son absurdas, pero me divierten, me entretienen y entiendo que es otro tono y otro lenguaje. Y nosotros tenemos otra manera, otro estilo, y está funcionando porque, vuelvo a repetirlo, no soltamos el melodrama tradicional. A pesar de que es un melodrama el que hacemos con contenido social más moderno, ahí están elementos tradicionales que siguen siendo cercanos al público telenovelero, ¿no? Claro. Aparte, yo creo que estás tocando un tema bien interesante. Digo, ahorita estamos hablando literalmente de un proyecto muy, muy, muy ganador, que de una u otra manera se ha insertado, le ha devuelto un poquito también la visión a la telenovela, la ha vuelto otra vez tema, pero como tú bien decías, existe una telenovela clásica, existe, Ujú. pues, digamos, una realización clásica, pues de la cual venimos todos, ¿no? Y Claro. damas y caballeros, quien lo niegue,
¿sí? Es porque nunca ha aprendido de la televisión. Yo creo que Sí. todos tenemos una relación, ¿no? Todos tenemos estereotipos, que eso va a ser bien interesante y hacia allá va mi siguiente pregunta, Gerardo, porque Nada más sí, quería sí, sí, comentarte una cosa. por favor, Antes, por lo que decías, yo, pues, como te comentaba, me dediqué muchos años al cine y sí, trabajé mucho en cine mexicano. Entonces, tuve la gran fortuna de compartir y trabajar con gente muy importante en el mundo del cine, directores muy premiados, muy famosos, lo mismo que productores. Y sin decir nombres, hay dos o tres tú personas, dilos, ¿eh? seis, ¿no? Con las que yo podía hablar de telenovelas y era muy Claro, impresionante, ¿no? O sea, porque tú dirías, no, este cineasta que es premiado acá y por allá y que tiene una visión y un estilo y no sé qué, pero es una persona que vio telenovelas, igual ya no las veía en ese claro, momento en cuestión, pero sí las vio, sí las conocía, sí le gustaban, sí aprendió de ellas, ¿no? Entonces, claro, claro, es un lenguaje audiovisual que tiene su propio estilo, que es muy diferente al lenguaje cinematográfico, pero el lenguaje de la televisión también ha dado muchísimas cosas a muchos creadores de este país y del mundo, porque pues, telenovelas no nada más absolutamente. existen aquí, existen en todos lados. Ahora ve el boom de las turcas y las coreanas Sí, y así, ¿no? Pero perdón, sí. te interrumpí la pregunta. No, 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 me está maravilloso, porque precisamente esto conecta perfectamente, Gerardo, porque efectivamente, al final de cuentas es un mundo, ¿sí? Completamente visual. No sé si te ha pasado últimamente, pero todos hablamos de la serie de Luis Miguel, porque está bien Ah, sí, hecha, sí. ¿no? O mal hecha, Y, y- pero, y pero, que yo pero, me pero atrevería a es decir tema, que la segunda he visto 2 capítulos y no tengo ¿sí? como, quisiera llegar hasta los 4 que ya están, pero de la primera podría decir que la base es melodramática completamente, o sea, tiene un Completamente, gran villano que es el opositor de nuestro protagonista, que es Luis Miguel, que es su así propio es, papá, ¿no? Y hay así un es, gran secreto manejado dentro de la historia que es dónde está Marcela, ¿no? Y sí, ese hilo conductor y ese gran antagonista que es Luis Rey, hizo que la gente se pegara a la serie. Y también podría decir sí, que La Casa de las Flores es una telenovela, o sea, en muchos completamente, sentidos es muy cercana sí, a la telenovela La Casa de las Flores, lo sí, mismo que Monarca, sí, que nada más vi la primera temporada, pero esa base melodramática ahí está, y el sí, melodrama por no nada más supuesto, existe en las series o en la tele, también en el cine. Hay un por montón de supuesto, melodramas importantísimos, ¿no? sí. ¿Y qué ha pasado, como tú dices, sin decir nombres, historias que son serie, que son telenovela, que cuando lo llevas a la realización cinematográfica no alcanza, porque no se adapta ese lenguaje y viceversa, ¿no? Sí. ¿Cómo trabaja Gerardo con los estereotipos? Vamos a pensar, para enfatizarle un poquito a nuestro público que nos va y nos está viendo. De pronto, cuando nosotros hablamos de estereotipos, imaginen, Gerardo escribió una historia maravillosa, tiene personajes ya muy cimentados, como los que acabamos de hablar, pero viene un siguiente proyecto, ¿no? En este caso viene una saga, ¿sí? De vencer el desamor y hay que empezar a trabajar con los estereotipos. ¿Cómo trabaja Gerardo con los estereotipos? Me regresaría un poquito al desamor, precisamente al punto Sí, del estereotipo de los gemelos, ¿no? En este caso, sí, el villano de la primera, de Vencer el Miedo, que era Rommel, que interpretó increíblemente bien y a quien de verdad aprecio mucho, que es Manuel Palomares, hizo una gran creación de Rommel. Y en la segunda historia, bueno, apareció Gael, que era idéntico a Rommel, ¿no? También interpretado Manuel por Palomares, sí, Palomares. sí, 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 Este, y entonces, esa era nuestra sí, conexión entre el miedo y el desamor, entre el Peñón, que era este barrio donde sucedía la primera historia, y la Ribera, que era el otro barrio donde pasaba la segunda. Y conectaba las historias y había un trabajo de mucha estructura para que esto funcionara, pero no dejaba de ser un estereotipo, el gemelo bueno y el gemelo malo, ¿no? claro, Que lo hemos visto en muchas telenovelas pues en una muy famosa que se llama La Usurpadora. sí, Entonces, cuando pasa este asunto, uno debe de saber cómo le va a dar la vuelta
cómo va a cambiar las cosas para que no parezca igualito a, o que la gente diga, ah, ya se pareció. Entonces, te vuelvo a repetir, yo que soy como fanático de estar viendo qué está comentando la gente, cuando empezó a suceder, ya todo el mundo sabía, evidentemente, que Gael era gemelo de Rommel. O sea, eso no había ningún secreto. El chiste era saber cómo había terminado uno en la casa de Bárbara y cómo el otro se había quedado en el peñón. Eso se va contando hasta el punto en el que aquí fue la primera vuelta que Pedro, porque eso es autoría completamente de Pedro, que era que no era como siempre pasaba, que tengo que confesarte algo, tienes un hermano gemelo. No, era, vamos a darle la vuelta. Gael descubre que tiene un gemelo. Él lo descubre, Oh, ok. él lo visita en la cárcel donde está Rommel y por primera vez ve frente a él a un tipo igual a él y dice, ¿cómo es posible que ¿Cómo esto es posible? Sí, suceda? Rommel al final de la entrega anterior de Vencer el Miedo se enteraba de que había un gemelo, que tenía un gemelo, pero no sabía ni dónde estaba, ni si algún día lo iba a conocer, pues menos porque ya se iba al bote, ¿no? Pero entonces cuando sí, Gael llega y encuentra a Rommel, Gael llega en un asunto, en una complejidad emocional muy particular porque ya se enteró que es adoptado, se enteró que lo compraron, que lo engañaron, que no es un falcón. Entonces se siente traicionado por toda la que creyó su familia. Y cuando conoce a Rommel, pues Rommel, que es un manipulador y es muy astuto, lo empieza a enredar de tal manera de, mira, pues siempre me vas a ver cada vez que te vas al espejo, yo estoy aquí, somos iguales, carnal, te voy a proteger aunque yo esté aquí metido. Lo empieza a manipular de tal modo que Gael empieza a caer en las garras de Rommel y Rommel lo quiere usar solamente, pues sigue siendo un villano, ¿no? Entonces claro. aquí fue la vuelta, que evidentemente íbamos a hacer una suplantación de gemelos como en una telenovela tradicional. Y fue muy curioso Sí, porque la gente empezó a decir, uy, no, ya cayeron en lo mismo, ya los gemelos y Rommel sí. va a ser de las suyas y nadie se va a dar cuenta. Bueno, eso se resolvió en 2 capítulos, la suplantación. O sea, ¿por qué? Porque estamos en una historia más verosímil. Entonces, Rommel sí hace la Sí, suplantación, cosa que debo de comentar que en una nota periodística que ahora no recuerdo exactamente porque no la tengo presente dónde sucedió, pero eso salió de una nota periodística donde unos gemelos, el malo, el que estaba encarcelado, sí hizo que el bueno se quedara encerrado y él salió libre. Entonces, pasó así en el desamor. Rommel hace todo para que Gael quede preso y él salga libre. Pero en 2 capítulos se resuelve la situación y ya. Rommel se va, sí, bueno, termina muerto, porque aparte, pues, se lo merecía porque era muy malo. sí, Y ya, pero usamos ese estereotipo, pero el chiste es cómo lo uses, ¿sabes? O sea, ese es claro. el asunto. Y el capítulo era tan intenso, donde pasaba toda la suplantación y Rommel y Gael y salía de la cárcel y lo perseguían, que te lo juro, hay comentarios que la gente pensaba que ese ya era el final de la historia, de tan intenso que fue ese capítulo. O sea, la gente decía, uy, esto parece que ya se va a acabar. Y a partir de la muerte de Rommel en el desamor, arranca como una segunda parte, no una segunda parte, como que más bien se reencienden los motores Sí, sí, y sí, se, sí. y se cuenta lo que resta de la historia y ya cambia radicalmente y eso de verdad hizo que la historia se moviera y que avanzara y la gente lo agradeció, o sea, agradeció que no fuera la clásica de, ay, llegas al final el villano haciéndose pasar por el bueno, este, obviamente nadie se da cuenta de que es un suplantador, etcétera. Y así es como se manejan los estereotipos, creo, en ese equipo, sin tenerles miedo, sin criticarlos, sin sentir que no se pueden usar o que ya no funcionan en este tiempo. Yo creo que todo depende de cómo los uses y de cómo los cuentes. Pues creo que al final funcionan y a ver qué viene en el pasado, a ver si volvemos a tocar algo así, Sí, porque vale la pena.
Sí, Igual, claro. perdón, vencer el Vas, miedo, vas. se quería, debo de decir que también había un asunto. La protagonista va a la cárcel en el capítulo 1, ¿no? Bueno, en este caso era un tutelar porque era menor de edad. Pero, ¿qué cambiaba o qué usamos para que fuera diferente? Que cuando Marcela sale de la cárcel, Marcela sale con la firme idea de que ella ya pagó por lo que le hizo. Ella estuvo encerrada ahí 3 años de su vida y ya entendió y ya aprendió. Y entonces ya no está dispuesta a que le echen en cara una y otra vez que estuvo en la cárcel y que estuvo presa, porque ella ya lo pagó, ya lo vivió. Entonces era un personaje como muy echado para adelante y muy fuerte, porque cuando los demás personajes le decían, es que tú te equivocas, sí, yo ya sé que me equivoqué, pero ya lo pagué y ya no vengo a que me lo vuelvas a decir. O Sí, sea, claro. sigo adelante. Y eso también le gustaba mucho a la gente de Marcela, ¿no? Es Y que es una luego, aportación. claro, porque Se redime el personaje. exactamente, ya pagó. Entonces, y luego fue muy interesante que ese personaje tan echado para adelante, tan valiente, que enfrentaba esas situaciones, de pronto se dejaba manipular una vez más por Rommel y la gente decía, pero ¿por qué? Y entonces era cuando te das cuenta que uno cuando está enamorado, a pesar de que haya vivido lo que haya vivido, puede volver a perder la cabeza, ¿no? Y solamente el tocar fondo te va a hacer entender muchas cosas. Y eso le pasaba a Marcela en una parte de la historia. Y al final, las chavas se sentían muy identificadas con ella. Muy, Sí, por muy supuesto. Sí, 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 porque por tiene que ver primera vez con una edad, con muchos factores. Sí, protagonista de telenovela, una protagonista de telenovela, que eso es de reconocerse y de mencionar, era infectada contraía, perdón, una infección de transmisión sexual. El villano se la transmitía, ella tenía clamidia, y fue un asunto muy fuerte porque las protagonistas no les pasa eso, y en esta sí le pasó, y dimos sí, claro. información, y aprendió ella, y aprendió mucha gente de los síntomas, de las consecuencias, de cómo debe de haber protección en las relaciones sexuales, aunque conozcas a esa persona, etcétera. Entonces, te digo, fue de nuevo usar quizá un estereotipo, pero para algo bien, para algo que contribuyó a cómo se contó la historia. Claro, el tratamiento que ustedes, por ejemplo, como equipo, le dan a estos estereotipos va a ser muy importante. Te me perdiste de nuevo. A ver, aquí estoy, aquí estoy. Ahí estás, ahí estás, ahí estás. Hola, hola, Hola. Gerardo, Gerardo. ¿Sí? Sí, yo te La digo. red que de repente va y viene. Sí, Hola, hola, hola. sí. Ahí Sí, estás. perfecto. Hablábamos de esta parte, ¿no? ¿Cómo no tenerle miedo como escritor de Ujú, telenovelas a estos estereotipos y poderles dar la vuelta? Porque sí. yo creo que uno de los grandes temores que pueden llegar a tener los estudiantes que se orientan con estos personajes porque no encontramos, digamos, una siguiente parte, una siguiente consecuencia. Pero de pronto, sí, surgen estas ideas maravillosas que trabajan ustedes como profesionales que pueden alentar, ¿no? A que los estereotipos pueden seguirse utilizando, pero hay que darles esta organicidad, esta consecuencia. Gerardo, me gustaría preguntarte algo que también me llama la atención en esta conversación que estamos teniendo. Cuando tú cambias de proyecto, ¿cómo se reinventa un escritor de telenovela? Vamos a pensar que de pronto estás ¿cómo se reinventa Gerardo con estos proyectos? Pues es que, ¿sabes? Creo que tiene mucho que ver ¿Sí me con, escuchaste, Gerardo? sí, sí, que cómo nos reinventamos Sí, nosotros como escritores de un proyecto al otro. sí, Yo creo que tiene sí, mucho que ver con, sí. con lo que queremos contar. Ese es el punto. Lo que nos reinventa es lo que queremos contar.
tiene que ver esta historia y con lo que, con nosotros mismos y con lo que queremos comunicar a través de ella. Y curiosamente, a pesar de que en este momento estamos haciendo una saga, cada historia, el miedo, si tú la ves, no se parece nada al desamor. Y el pasado no se va a parecer ni al desamor ni al miedo. Son historias completamente Ok. diferentes y despegadas. ¿Qué tiene que ver? Que el concepto lo tenemos muy claro desde el principio. En el miedo queríamos contar el asunto de una mujer que se redimía, que encontraba que podía reconstruirse a sí misma y reconstruir el lugar que ella misma desgració y que por lo que hizo ella, pues se volvió un lugar peligroso y ella se quiere redimir, ¿no? Pues ese es un concepto. Y en la siguiente, pues queríamos hablar de la sororidad, de cómo las mujeres deben de quitarse ese estigma de que mujeres juntas ni difuntas, sino que unidas pueden encontrar una fuerza brutal que tiene el género si se junta. Entonces, eso mismo te va reinventando y vas entendiendo que es una historia completamente diferente, que no se parece a la otra, que hay cosas nuevas que contar, que ahí está la materia prima, nada más hay que darle forma, ¿no? Bueno, si te contara antes, pues yo venía de que habíamos hecho La doble vida de Cera Carrillo, que era frontera, Los Ángeles, balazos, Sí. crimen organizado, el mundo del regional mexicano, que era una cosa totalmente opuesta a lo que hemos hecho ahora y que también fue increíble hacerlo. O antes yo tuve la fortuna de hacer la adaptación de Gran Hotel, que acá se llamó El Hotel de los Secretos, Sí, sí, sí. que fue pues una telenovela de época, con un thriller que fue de mucho trabajo y de mucha investigación. Entonces, yo creo que tiene que ver esto. Cada historia es diferente y eso mismo hace que tú te reinventes y te olvides de lo que ya hiciste y estés pensando y enfocado solamente en la nueva, en lo que vas a contar, en lo que vas a decirle al público a través de estos personajes, ¿no? Completamente de acuerdo contigo, pero qué padre escucharlo de un escritor, porque lo podemos llegar a creer, lo podemos llegar a imaginar, pero insisto, la diferencia tal vez con el profesional es que lo vive todo el tiempo, lo investiga, lo aclara todo el tiempo y de una u otra manera nos da como esta noción importante de nítida, ¿sí? De cómo poder realizar, cómo poder hacer. Gerardo, ¿quién es tu escritor preferido? O escritora de De telenovela, telenovela. dices tú. Sí, 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 sí. Bueno, a mí me encantan las historias de Caridad Bravo Adams. O sea, la autora de Corazón Salvaje, de La Sí, Mentira, de Yo no creo en los hombres, sí. me parece que sus historias son románticas, pero son profundas, pero son intensas, pero son interesantes. Me gusta mucho que ella, en específico, bueno, en tres historias específicas de las que puedo hablar, que es Corazón Salvaje, La Mentira y Estafa de Amor, en lugar de tener un triángulo amoroso, siempre había un cuadrado, ¿no? Y eso era muy interesante porque generalmente pues un triángulo amoroso sostiene una historia de amor en una telenovela y es fundamental. Pero en el caso de estas historias de Caridad Bravo Adams, por ejemplo, en Corazón del Salvaje estaba Juan del Diablo, Mónica, Aimé y Renato. Eran cuatro viviendo esa intensidad amorosa y peleándose entre ellos y buscando el amor. Entonces, siempre me han gustado mucho sus historias. Me hubiera encantado alguna vez, aunque fuera un remake, hacer un remake de alguna de ellas, pero bueno, ya las han hecho demasiado, entonces ya creo que no me tocará, pero sí, sí, ella es como mi preferida. Muy bien. Gerardo, ¿cuál es tu consejo para un estudiante universitario que se empieza a apasionar por el guión y que de repente encuentra su propio lenguaje en la escritura de telenovelas? Cuál sería tu consejo? ¿Por qué tiene que hacer? ¿Por dónde tiene que ir para Pues poder lograrse? lo principal, lo principal son dos cosas que creo fundamentales. Una es
entrenar el músculo de la perseverancia. Y o sea, ese es importantísimo. O sea, solo el que persevera alcanza, dice un dicho, y creo que es muy cierto. O sea, para llegar a escribir en televisión, en cine, en teatro, en lo que tú quieras escribir, sí tienes que ser muy perseverante y muy paciente, ¿no? Ese es otro músculo que está ahí pegado al de la perseverancia y el de la paciencia, porque mucha gente se tarda mucho tiempo, o sea, yo puedo decirte, sí, yo estudié y luego salí y me tocó hacer una telenovela, pero yo llevaba 15 años atrás que había trabajado en otra cosa que sí me gustaba y sí me apasionaba y sí me encantaba, pero no era lo que yo quería al final. Entonces me tardé mucho tiempo en llegar a hacer lo que me gusta y que disfruto mucho, que es escribir. Entonces ese sería uno, ¿no? El músculo de la perseverancia que va amarrado al de la paciencia, hay que ejercitarlos muy bien. Y la segunda es que nunca dejen de escribir, que lo que se les ocurra, que lo que crean, que aunque no tengan la noción de cómo es un guión de telenovela o sí la tengan ya, que escriban, que saquen sus ideas, que las registren también, eso es muy importante, Sí. ¿no? Es registrar todas las ideas, así sea una sinopsis de una página, tenerla registrada y sobre eso, un escritor se hace escribiendo, ese es nuestro oficio. O sea, uno no puede dejar de escribir todos los días, tiene que estar escribiendo y pensando, ¿no? A mí me pasa mucho que cuando me estoy bañando estoy pensando, ay, yo creo que si esto pasara podría funcionar, si le pasa esto a ella y lo conecta para empujar aquello. Y a mí me pasa mucho eso, entonces pues ese es fundamental, estar registrando las ideas, me refiero no solamente ante el autor, sino registrándolas, escribiéndolas, Sí. poniéndole, agregándole, quitándole, porque el oficio de escribir se trata de reescribir. O sea, un capítulo no sale a la primera, ni a la segunda, a veces a la quinta versión, ¿no? Entonces, pues hay que ser paciente, perseverante, o sea, ves, todo se termina reflejando. Y escribir mucho. Wow. Escribir mucho. Creo que ese es Ujú. un buen consejo. Última pregunta, Gerardo, en esta bella tarde. ¿Qué mensaje le dejarías a estas nuevas generaciones de la Universidad de la Comunicación que gustosas van a disfrutar esta tarde como lo hemos hecho nosotros, ¿verdad, Eli? Con toda esta conversación y con toda esta magia y esta energía, porque eres un cuate súper energético. Traes, traes toda la buena vibra y toda la creatividad a flor de piel. ¿Cuál sería tu mensaje, Gerardo, Que, para nuestros chicos? que nunca dejen de soñar. O sea, finalmente, mira, yo cuando me acuerdo que a los 16 años dije, yo quiero estudiar cine y yo quiero escribir y yo quiero dirigir y yo quiero hacer esto, muchísima gente dijo, eso es imposible, de eso no se vive, de eso no se come, son sueños guajiros, tendrás que ir a tocar puertas y a lo mejor limpiarle los zapatos a alguien para poder conseguir una oportunidad porque pues tú no conoces a nadie en ese medio, en ese mundo. Y yo me crecí a eso, o sea, no lo hice ni para demostrarle a nadie que sí se podía, ni que se iba a lograr. Lo hice porque creí que los sueños se cumplen cuando uno va y los persigue y los vuelve realidad y no se queda soñando. Entonces sí vale mucho la pena soñar, pero lo que más vale es cumplirlos y hacerlos realidad. Y eso te deja una satisfacción enorme. Tú hace rato me lo decías, qué se siente ver a los personajes ya en la televisión hablar. Yo me sigo emocionando como desde el día uno. O sea, cuando veo escenas de la nueva telenovela y que ya los veo en el lugar donde pensamos que iban a estar y ya hablando y ya contestando, me vuelvo a emocionar y creo que eso es otra cosa que tú dijiste, es no perder la capacidad de asombro. Hay que asombrarse de uno mismo una y otra vez, ¿no? Entonces, Completamente de acuerdo ojalá que contigo. todos estos chavos lo escuchen y sepan que sí, el camino es arduo y es complicado, mas no es imposible. Completamente de acuerdo contigo. Gerardo, muchas gracias No, por gracias a este ustedes. ratito que nos acabas de regalar, de verdad, lleno de energía, creatividad, sueños. Y bueno, pues se quedan muchas preguntas en el tintero porque de verdad yo me podría pasar toda la tarde preguntándole, ¿verdad, Eli? Porque creo que se me hace muy interesante el mundo que construyes y que nos has consolidado. Y gracias porque creo que haces un trabajo muy generoso, muy humano, muy social y creo que eres de esos escritores de telenovela
que le está dando una reinvención al medio, porque creo que, como tú bien lo decías, sabemos que es un equipo, pero hoy estamos hablando contigo y de pronto pertenecer a estos grandes equipos creo que hace nuestro transitar a la hora de ser espectadores simple y sencillamente maravilloso. De verdad, muchas Gracias por gracias. esas palabras y un saludo a mis compañeros Pedro, Alejandra, Humberto, Luis y Daniela en Vencer el Pasado. Y vean Vencer el Pasado, 12 de julio ya se estrena a las 8:30 de la noche. Ojalá que mucha gente la pueda ver y pueda comprobar que todo lo que dije aquí no es choro y sí es de verdad. No, por supuesto. Y ahora sí que aprovecho el espacio. Te hago una invitación pública para que comentemos Vencer el Pasado. Perfecto. Me encantaría cuando ustedes quieran, si quieren a los 5 o 10 capítulos que ya haya Eso pasado, estaría bueno. hablamos de Vencer el Pasado, por Eso supuesto. estaría buenísimo porque nos ayudaría también, por favor, vean, sí, Vencer el Desamor, para que tengamos la plática completa y veamos esta transición, cómo fue una saga, ¿sí? Y no una tercera parte, ¿sí? Exacto. De lo que se viene construyendo. Creo que eso sería muy, muy interesante. Va que va, yo feliz de la Muchísimas, vida, sí, me claro, encanta. muchísimas gracias. Muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes. Venga. Muchas gracias, Gerardo. Gracias, bye. Gerardo, un favorzote, un Mande. favorzote.